Dios escogió que su plan se pudiera. Ese organismo vivo, esa iglesia, fuera el instrumento para que el mundo pudiera tener el Evangelio. A la iglesia es a la que el Señor le dio la gran comisión. No fueron individuos de manera personal, fue la iglesia pequeña y le dijo que vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Y le dio el mandamiento, y a ella le dio la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. La hizo una iglesia militante, una iglesia victoriosa, ¿verdad? Y también le añadió la promesa de estar con ella todos los días hasta el fin del mundo. Qué bendición que Dios está comprometido con la obra misionera. Y Él quiere usar a su iglesia, quiere usar a los redimidos, a los salvados. Él hizo a la iglesia columna y baluarte de la verdad, a la que se le confió la verdad y la que debe de predicar la verdad. Y a su iglesia le dio la autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, ¿verdad? A ella le dio la autoridad. El diablo sabe que la iglesia tiene una labor esencial, una labor crucial, importante, trascendental. Y el diablo buscará diversas maneras y formas para que la iglesia no haga la misión que le fue encomendada. La misión no le fue encomendada a las agencias, hermanos, misioneras. Le fue encomendada a la iglesia. Y sí, puede haber un Dios que ama al mundo, un mensaje que puede salvar a cualquier pecador, pero si el instrumento no hace lo que debe de hacer, todo se nulifica, hermanos. El diablo nunca puede en sí mismo destruir a la iglesia del Señor, jamás, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pero el diablo es astuto para lograr desviar a la iglesia de su propósito. Porque una iglesia desviada del propósito de existencia es una iglesia nulificada. Es una iglesia menos. Una iglesia que no entiende la misión por la cual existe. Es una iglesia que entorpece el cumplimiento de la misión. Porque la iglesia tiene una misión. Muchos dicen que la misión de la iglesia es glorificar a Dios. No. Esa es la vida que todos debemos de tener en cuenta, glorificar a Dios en todo, hermanos. En lo que hago, a dónde voy, qué música escucho, cómo hablo, lo que canto, lo que esto, todo, ¿verdad? Glorificar a Dios. Pero la misión de la iglesia es predicar el Evangelio. Y si la iglesia, hermano, no hace la misión, quien va a pagar las consecuencias es el mundo, hermanos. La iglesia está puesta para que el mundo tuviera la oportunidad de oír, como nos predicó el pastor Raúl, oír el Evangelio para que lo pueda creer. Y la iglesia que no se enfoca en el propósito de esto, de llevar el Evangelio por todo el mundo, está fallando en su misión, hermano. Ahora, la iglesia, pero la iglesia la forman familias. ¿Es tu hija, hermano? ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Pueden pasar un ratito aquí? ¿Sí, hermana? Sí, pásenle. Pásenle. Híjole. ¿A la iglesia la forman qué, hermanos? Familias. Entonces, ¿cómo el diablo puede nulificar una iglesia? Si las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, ¿cómo logra el diablo que no se logre la misión de llevar el Evangelio a toda la tierra, afectando familias? La iglesia tiene la autoridad, tiene la comisión del Señor, pero la estrategia del diablo es afectar familias, porque al afectar familias se debilita la iglesia. Al no funcionar miembros del cuerpo, se afecta el cuerpo.
Él va a obrar para que se entorpezca este matrimonio. ¿Cómo se llama, hermana, usted? Edgar, ¿usted, hermana? Para que Edgar y Nadia sean afectados. Si Edgar y Nadia se afectan, como consecuencia, casi estoy seguro se afectará, ¿cómo te llamas? Miranda. ¿Sí están aquí, hermanos? Ellos se pelean, ellos se cansan, se ofenden, etcétera, etcétera, y viven hipócritamente y fingidamente, y vienen aquí, allá es un infierno, y todo tóxico en la casa, etcétera, y mundanos, y Miranda un día dice, ahí muere, ¿no? Agarra una fe falsa, una fe fingida, un día se cansa y decide que no es bueno esto, quizás se casa con un inconverso. Y la familia, ahora la descendencia, en otra creencia. ¿Sí están aquí, hermano? La iglesia es el cuerpo, pero la iglesia se forma de familias. Y minimizando el asunto es que el diablo va a dañar individuos. Si él se daña, si él se afecta el matrimonio. Si él se daña, si él se afecta, afecta a la familia. Si él se daña, si él se afecta a la iglesia, hermano. Usted piensa que usted no es importante. Usted piensa, no voy, no me consagro, no hago la voluntad de Dios, no pasa nada. Sí pasa, hermano. Porque hay una ola de consecuencias que al final donde va a repercutir es que los perdidos no tengan el evangelio porque ellos no entienden para qué están, para qué son un matrimonio, qué deben hacer, y entonces también Miranda se perjudica, y quizá acá todos, y es una familia menos, y otra familia acá, y otra familia allá, y ahí está un Dios que quiere salvar al mundo, un evangelio que es poderoso, pero nada se logrará porque no hemos entendido que el punto individuo, hermanos, es importante. Gracias, hermanos. Entonces, hermanos, si en verdad nos importa Dios, si en verdad nos importa que el mundo tenga el evangelio, me debe de importar mi vida personal. Otra vez voy a decirlo, si en verdad me importa que se cumpla la voluntad de Dios y la iglesia haga la misión, y si en verdad me importa que los perdidos tengan el evangelio, entonces debo poner importancia a mi propia vida, hermanos. ¿Sí están aquí, hermanos? Porque mi propia vida va a repercutir en mi matrimonio. Y mi matrimonio va a repercutir en mis hijos. Y quizá mi descendencia. Somos tan cortos de vista que pensamos, no pasa nada. Sí pasa. Porque el instrumento llamado iglesia está nulificado, desorientado, mundanalizado, carnal, desviado, pecaminoso, etc. ¿Y quién paga las consecuencias, hermanos? Los inconversos. Creemos que eso lo va a solucionar una tarjeta de promesa de fe. No, hermanos, la tarjeta de promesa de fe no es sustituto a la consagración de los individuos. La promesa de fe no es sustituto a la consagración del matrimonio. Y la promesa de fe no es sustituto a la familia. ¿Sí están aquí, hermano? Por eso el apóstol le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque lo mega depende de lo micro. Lo general depende de lo particular y lo personal. ¿Qué sería de esta iglesia si cada uno de nosotros nos consagráramos al Señor de todo corazón? ¿Qué sería? ¿Qué sería de esta iglesia si jóvenes, adultos, matrimonios nos consagráramos al Señor a amarlo con todo el corazón? ¿Qué sería si abrazáramos palabras que ya son tan ajenas a nuestro vocabulario como piedad? Ahora tenemos iglesias muy tecnológicas, pero no piadosas.
Todos los utensilios para servir al Señor, pero no el corazón para el Señor. Por eso, hermanos, el mundo no puede ser impactado, porque si la luz del mundo y la sal de la tierra están desvirtuados, la obra misionera pagará las consecuencias. Ten cuidado, dice el apóstol a Timoteo. Empieza diciendo, ten cuidado de ti mismo. Tú eres importante, hermanos. De ti depende una iglesia. De ti depende un matrimonio, de ti depende una familia, de ti depende una descendencia. Pensamos, no pasa nada, es mi vida. Equivocado, sí pasa. Sí pasa. Por eso, hermanos, no debemos justificarnos como somos. Mire, hermanos, mucho de nuestro mal comienza con mi carácter, hermano. ¿Por qué no soy el cristiano que debo de ser? Porque Dios no me tiene a mí. Porque mi carácter, mi forma de ser, mis deseos, como soy, como estoy, se interpone a lo que Dios quiere de mi vida, hermanos. La mayoría somos de mal carácter. Si no me lo crees, ¿cómo estamos en casa? Si tu esposa honestamente te pudiera calificar del 1 al 10 en consagración, ¿qué pondría? Si tu esposo te pudiera calificar del 1 al 10 en consagración, ¿qué pondría? Si los hijos nos pudieran calificar del 1 al 10 en consagración, ¿qué pondrían, hermanos? Pero como ya aprendimos que es como un show, entonces ya no importa cómo soy, seguimos adelante y no nos enfrentamos a lo que somos y no entendemos que mi forma de ser, mi carácter, mi persona, mi mundanalidad y mi carnalidad sí afectan a la obra misionera, hermanos. Porque pierdo mi pasión, pierdo el deseo de hacer la voluntad del Señor, ya no soy uno que sirve al Señor, sino que espera que el Señor le sirva. Ya no soy alguien proactivo para la obra misionera. Hermanos, sí importa quién soy, cómo soy, hacia dónde voy, cómo estoy, cuál es mi carácter, hermanos. No nada más le dice a Timoteo que tenga cuidado de él mismo, pero que tenga cuidado de la doctrina, hermanos. Porque mire, hermanos, no todo evangelio salva. Los mormones, ¿alguien habló de los mormones? Tú hablaste de los mormones, ¿no? Sí. El hermano Raúl habló de los mormones. ¿Y? Oh, qué tremendo, predicaron. ¿Y? Su evangelio no salva, hermanos. Los testigos de Jehová y quien sea, todos pueden predicar. El asunto es que hay un solo evangelio que salva, hermanos. Por eso la importancia, hermanos, de entender que lo que yo creo no tiene que ver con mi opinión, tiene que ver con la doctrina. Por ejemplo, entre los bautistas ha habido dos cosas que han afectado: los mesiánicos y el calvinismo. Hay bautistas, pastores bautistas que ya se hicieron mesiánicos, que quieren guardar la ley. Y hay otros que ya se hicieron de calvinistas, que siguen a predicadores en internet que no tienen para qué estar huyendo. Oh, qué tremendo. Sí, algunos predican tremendo, pero dicen unas tonterías. Hace poquito escuché a uno muy famoso, discúlpeme, no quisiera mencionarlo, pero quizá tú lo oyes, entonces por eso lo voy a mencionar, Miguel Núñez. Él dijo, Cristo no murió por todos los hombres porque no pudo haber muerto por los que murieron antes que Él. Ese tremendo teólogo, ese hombre muy estudiado dijo que Cristo no pudo haber muerto por todos los hombres porque no pudo haber muerto por los que murieron antes de Él. Entonces, ¿cómo salvó a los que murieron antes de Él? ¿Cómo salvó a Abraham, a David, a Moisés y a todos ellos? Si Él pudo salvar a los que murieron antes que Él, es porque Él pudo morir por los hombres que murieron antes que Él. ¿Sí están aquí, hermano? Otro de ellos, muy famoso, Piper, dijo algo así, que Dios en su soberanía es de tal control sobre las cosas
que hasta él mueve los dados de Las Vegas. Y otras cosas, hermanos. Oh, no importa, sí importa, hermanos. Mire, deje de andar escuchando en internet, póngase a leer la Biblia, hermano. Deje de andar buscando otros predicadores. Dios no alimenta a su cuerpo a través de internet, sino a través de su iglesia. Aunque el pastor que haya en cualquier iglesia no sea el más teólogo ni el más profundo, es al que Dios usa para pastorear a su iglesia, hermano. Pero vayamos un poquito más acá, ¿verdad? ¿Y cómo está nuestro matrimonio, hermanos? ¿Cómo estamos? La verdad, hermanos, es que la mayoría de nuestros matrimonios están entre azul y buenas noches. ¿Sí se entiende eso? Medio grises. No me refiero a si estás enamorado de tu cónyuge. Me refiero a si somos de una verdadera influencia cristiana, hermanos. Porque hasta los inconversos pueden estar enamorados. Pero ¿qué influencias son? Cada matrimonio, aunque no sea el mejor, debería anhelar ser el mejor, hermanos. Yo sé que mi esposa puede decir de mí muchas cosas y hacer una lista de 50 páginas o más de todos mis errores, yo sé. Ella puede decir, y yo tengo esta falta, y tendrá razón en lo que diga, pero hay una cosa que delante de Dios, Dios la sabe. Mi deseo sincero es ser un mejor cristiano y un mejor esposo. Ese es mi deseo. Que soy torpe, que fallo y que me equivoco, cierto. Pero hay en mi corazón un sincero y un genuino deseo de ser un mejor esposo. Y si no hay en nosotros eso, es porque no estamos dispuestos a que Dios trabaje en nosotros, hermanos. Porque para que Dios me pueda hacer un mejor esposo, Él va a tener que trabajar en áreas que me impiden ser un buen esposo. Por cierto, tú tienes esas áreas también. Y hermanas, ustedes no cantan tan mal las rancheras, ¿eh? Tienen unas áreas tremendas. Ah, es que andan en sus días. Wow, pues ya parece todo el mes. A veces hay hombres que dicen, ¿y esto cuándo se acaba? ¿No? Hay hermanas que no entienden lo que significa ser cristianas. Porque quieren su felicidad, quieren su satisfacción, quieren ser discúlpeme, las nenitas del pastel, donde compláceme y hazme feliz. Hermana, usted debe entender que Dios espera de usted un comportamiento cristiano. ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Eh? ¿Cómo estamos? Y la verdad, hermanos, es que nuestros matrimonios no son una luz. Nuestros matrimonios carecen de tantas cosas y están padeciendo. Pero vamos a alcanzar al mundo. Como dije hace 2 años, si mi matrimonio es la esperanza del mundo, ¿qué esperanza tiene el mundo, hermano? Mira tu matrimonio a ver si es una influencia. Si bendigo a mi cónyuge o no lo bendigo. Si la iglesia es mejor porque mi matrimonio está aquí. Si mis hijos pueden decir genuinamente, mis padres me bendicen. No, el problema no está en Dios. Él tiene poder y Él quiere hacer cosas grandes. El problema no está en el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero el instrumento, hermanos, el instrumento. Esa iglesia formada de familias, tu matrimonio, mi matrimonio, estamos languideciendo, estamos en crisis, cuando no hay comida, raquitismo, anemia. Mira, aquí hay personas,
Tan sencillo, no leen la Biblia diario. ¿Tu esposo o tu esposa te ha visto hablar de Cristo con alguien? ¿Eres fiel en diezmar, en honrar al Señor? ¿Está convencido tu cónyuge que quieres amar a Dios? Hermanos, la verdad, mire, otra vez, el asunto yo ni los conozco, simplemente estoy diciendo, a veces nos engañamos en eso de alcanzar el mundo cuando no entendemos que el instrumento que Dios quiere usar es la iglesia, hermanos. Y la iglesia se forma de familias, de matrimonios. ¿Cómo está nuestro matrimonio? Pero luego, hermanos, ¿cómo están nuestros hijos? Porque muchos hijos de cristianos en la actualidad, y mire, hermano, nos debe de cargar nuestro corazón. Porque no tenemos esos hijos que Dios quiere, hermanos. Pero antes de juzgarlos, es que no tienen esos padres que Dios quiere. Yo veo las iglesias ahora y en cualquier parte, y permea y se manifiesta la apatía en la juventud, hermano. Un desinterés por las cosas de Dios. Han tenido la Biblia toda su vida y no hay un sentir de amor y de hambre por la palabra de Dios. Han estado en la iglesia toda su vida y no les impulsa, saben de Dios y Dios no mueve los corazones. Es muchas veces el cumplir y el cumplir. Y quiero aclarar, servir no es lo mismo que relación. Porque muchas veces el servir me hace sentir bien porque estoy sirviendo a Dios, pero ¿cómo está mi relación con Dios, hermanos? La iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Servía arduamente por amor del nombre del Señor, pero el Señor dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Muchos hijos de cristianos y de pastores están batallando con amarguras tremendas, hermano. Y me da tristeza. Y el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Y tengamos cuidado en juzgar, hermanos, porque la vida da vueltas. Y tenemos hijos y tenemos nietos. Yo tengo 4 hijos. Y si hay algo bueno es solamente la gracia de Dios, hermanos. Porque yo le he regado tanto que mis hijos no deberían estar así. Es la misericordia de Dios nada más. Por cierto, los hijos son el activo más fuerte de una familia cristiana. El activo más fuerte de una familia cristiana no es el dinero, hermanos. El activo más fuerte de una familia cristiana no es la casa ni el carro. El activo más fuerte de una familia son esos hijos que Dios nos dio. Porque una pregunta, ¿para qué nos los dio? ¿Para qué? Dime, ¿para qué? ¿De quién son? ¿A quién le pertenecen? Y nunca debemos cantar victoria, hermanos. Cuando me dice la gente, qué buen yerno Fernando, qué buen yerno Pablo, yo adentro temo, hermanos. Me da miedo. Y yo les digo, pues oren por ellos, hermanos. Porque muchos buenos el diablo los ha destruido. Es una guerra, es una batalla, hermanos. Mi hijo Joel está estudiando música. Hasta ahorita es un buen joven. Tiene 23 años. Por lo menos no le conozco nada y si alguien sabe algo quizá no me ha dicho, pero se ve que es un buen joven hasta ahorita. Pero no estoy satisfecho, hermanos. Yo no puedo, hermanos, aceptar, discúlpenme que sea así quizás tan cerrado, pero yo servía, mis antepasados sirvieron al mundo, al diablo, al pecado. Yo no me puedo convencer que Dios nada más quería usarme a mí. Yo estoy convencido que Dios quiere mi descendencia para Él. Y no brincarse a mis hijos y mis nietos nada más, no,
mis hijos y mis nietos. Pero hay una lucha en las familias cristianas, ¿o no es cierto, hermanos? Y no vamos a negar, mucho tiene que ver el celular, pero mucho tiene que ver que en verdad no los hemos convencido de lo cristiano, de lo hermoso que es ser cristiano. Muchos de ellos, el mundo los ha jalado tanto, las influencias, las filosofías del mundo, que ha apagado, ha sofocado el plan de Dios, porque no, yo le digo a Joel, tú puedes ser lo que seas en la vida, pero una cosa tienes que ser, enfréntate con Dios y pregúntale qué quiere de ti. Porque mientras no le preguntes qué quiere de ti, no estás honesto. Y si Dios quiere de mí algo, yo no puedo pensar que no lo quiera de mi hijo. Si Dios quiere de mí mayor consagración, estoy seguro que la quiere de mi hijo. Si Dios quiere mi servicio, estoy seguro que lo quiere de mi hijo. No lo puedo obligar. Ellos toman decisiones. Pero vemos ahora, hermanos, un daño tremendo en el corazón de muchos de nuestros hijos. ¿Sí están aquí, hermano? Ah, qué bonito sería verlos que aman a Dios con todo su corazón. Yo veo a veces hermanos cristianos que dicen, no, alguien me mandó hace poquito un teléfono de una persona que quiere que lo vea. Esa persona era un alumno de la escuela Maranata cuando yo era director. Y hubieron varios jóvenes que hicieron algo malo y yo los expulsé. Y entonces fui a hablar con los papás, no a disculparme en un sentido, pero a mediar el asunto porque se lastimaron porque yo lo expulsé. Por cierto, tuve razón en expulsarlo. No se ofendieron por lo que hizo, pero sí se ofendieron porque yo lo expulsé. Fui a arreglar la cosa, lo acabo de ver a ese joven, ya es un señor, lo acabo de ver hace como 2 años, 3 años, ¿cómo estás? Que ya no te hemos visto, etcétera, etcétera. Y que por cierto, ¿ya me perdonaste? ¿Estás bien conmigo? Sí, todo bien, pastor, no hay problema. Eso pasó hace como 22 años, hermanos. Y cuando ahorita le pregunta a alguien, ¿por qué no viene a la iglesia él y su hermano? ¿Por qué no se acerca a Dios? Dice, porque fueron injustos conmigo y me expulsaron. Dije, wow, ¿y Dios dónde estuvo estos 24, 23 años? ¿Dónde estuvo? A veces, hermanos, queremos tapar el sol con un dedo. A veces nuestros hijos quieren tapar el sol con un dedo, cuando en realidad es que no tienen un corazón para Dios, hermanos. ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo está nuestra familia? Pero haciéndolo un poquito más, ¿cómo está adentro mi corazón, hermanos? ¿Qué hay en mi corazón? Hay un dicho, ojo, no, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? ¿Cómo está el corazón? Ahora uno oye noticias increíbles, no quiero dar muchos datos, pero esta última semana, cosas de un pastor que salió en internet, tremendo. Se quitó la vida al final. Hace algunos meses alguien más, ahora en la cárcel, abusaba de sus hijas. Pero somos bautistas fundamentales. Si se pudiera descubrir nuestro corazón, nos espantaríamos, hermanos. ¿De qué está lleno nuestro corazón? Envidias, codicias, amarguras. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si de él mana la vida, ¿cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Cómo está el manantial? Está lleno de resentimientos, lleno de amarguras, lleno de carnalidad, lleno de inmundicia, de tantas cosas. ¿Qué va a haber, hermanos? Mire otra vez, el punto es en verdad nos importa la obra misionera como para llegar a las cosas básicas y arreglar las cosas básicas para que el amor de Dios, el plan de Dios y el evangelio no sean obstaculizados, hermanos.
O nos vamos a cubrir detrás de una promesa de fe y ya. Como Pilato, me lavé las manos. Pero no estamos dispuestos a arreglar nuestra vida personal, no estamos dispuestos a arreglar nuestra vida matrimonial, no estamos dispuestos a que nuestra familia sea una influencia, hermano. Por cierto, todo tiene que ver con tu relación con Dios. Si fuéramos calificados, ¿cómo estoy con Dios? ¿Cuál es mi relación? O más bien dicho, ¿hay relación? Porque una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es tener relación con Dios, hermanos. Mira, traje a mi esposa y la traje para estar conmigo jueves, viernes, sábado y domingo. Claro, ella viene a verlos a ustedes porque los ama. Ella no está pensando en compras ni nada. Las demás piensan en comprar. Mi esposa jamás, ¿no? Si no le hablo en estos días, nada, ni la saludo, quizá me va a decir, ¿y para qué me trajiste? ¿Estoy pintada o qué? Si Dios estuviera aquí a un lado, quizá nos dijera, ¿estoy pintado? Hay una relación, hay un hambre de Dios, hermanos. Como el salmista, mi alma tiene sed de Dios. Porque hemos probado que podemos vivir sin Dios, hermanos. Así lo hemos hecho muchos días. Al no leer la Biblia, al no orar, al no buscarlo, al no estar conscientes de Él, hemos probado y se lo hemos dicho claramente que podemos vivir sin Él. Cosa muy mala, por cierto, hermano. Yo nunca le diría así. Yo sé que no se lo diríamos, no somos tan tontos de decir eso, pero nuestra forma de ser sí lo hacemos, hermanos. Y a veces hasta como si le dijéramos, mira, así soy, así te sirvo, esto es lo que soy. Así canto, así toco, así predico, así sirvo, así gano almas, así. Como si Dios tiene que adecuarse a nosotros con tal que hagamos lo que Él quiere, hermano. ¿Cómo puedo extender el reino de Dios si no estoy dispuesto a que Dios obre en lo particular de la iglesia? Lo particular de la iglesia soy yo, hermano. Y si yo pienso que no pasa nada con la obra misionera, el diablo me tiene engañado. Porque de este individuo depende una relación matrimonial. Y de este individuo depende una familia. Y de este individuo hay una relación con esta iglesia. Yo sé, hermanos, que no existiría obra misionera sin el plan de Dios. Qué maravilloso plan de Dios, que por cierto nos alcanzó a nosotros. Yo me gozo en ver a mi hermano Raúl sirviendo, predicando. Lo que he escuchado del pastor Crescencio, cómo vivió, y tantas vidas, hermanos. Dios no se ha cortado su mano, sigue siendo poderoso. Y hay un evangelio que dice que es dinamita de Dios, que explota en los corazones y los cambia. Pero el instrumento que Dios dejó, la iglesia. México está lleno de iglesias. Iglesias que no entienden cuál es la misión y cuál es el propósito. Iglesias que ponen importancia a tantas cosas y Estados Unidos está lleno de iglesias. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Acaso el mundo está bendecido? ¿Acaso el mundo se está propagando el evangelio por todas partes? ¿Por qué no? Porque todo eso general se reduce a un individuo. Un individuo que no está consagrado, sometido a Dios, humillado, dispuesto a que Dios lo use, que haga en mí lo que sea. Y pienso que no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Nunca estaré serio con la obra misionera si no estoy serio que Dios haga en mí lo que sea, hermanos.
Nunca estaré en serio con la obra misionera si no estoy en serio de que Dios me transforme a mí y haga algo en mí, hermanos. Al punto, hermanos, de decir y desear que Él pudiera ir más allá al punto que su voluntad sea mi voluntad. Que pudiéramos llegar al punto de Pablo, y ya no vivo yo. Cada día muero y ya no vivo yo. Y cada día golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Y me presento en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No hay otro instrumento que pueda llevar el evangelio a todo el mundo. Dios no ha cambiado de plan. Su plan fue la iglesia, que Él le dio autoridad, que Él la comisionó y que le dio su presencia. Pero los que la formamos no entendemos, hermanos. Sí importa tu familia, y tu matrimonio. Y sí importa a cada uno, hermano. Y sí importan nuestros hijos. Quizá ahí estaba un misionero más, un siervo más. Y sí importan nuestros nietos. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, y no nos vemos como un factor de estorbo o de bendición. Que tú has hecho ese plan tan maravilloso y ese evangelio poderoso se nulifica porque el instrumento no solo ignora la misión, no entiende el propósito, pero dejamos de ser usables. Y no solamente dejamos de ser usables, pero estorbamos. Y lo que el mundo ve no parece lo que Dios quería. Y esos corazones que deberían estar llenos de piedad y de amor, están llenos de envidia, resentimientos, odio, carnalidad, pecado, mundanalidad. Danos de tu gracia, Señor, para que aceptemos que trabajes en lo personal, a nivel matrimonial y a nivel familiar. No podemos seguir avanzando nada más sin detenernos y vernos a nosotros y ver nuestro matrimonio y ver nuestra familia y saber que todo eso afecta para bien o para mal a una iglesia. No puede ser usada para que el mundo tenga el evangelio como tú quisieras. Danos tu ayuda. ¿Quién diría, pastor? Yo tengo cosas que arreglar en mi matrimonio con mis hijos. Y primeramente Dios, por la gracia de Dios, lo voy a hacer. Algún valiente levanta su mano, alguna hermana, hermano, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Padre, bendice, Señor, tu obra preciosa. Mensaje claro y exacto, Señor, de parte de ti. Ahora ayúdanos, Señor. Te lo ruego. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.